Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, 18 de septiembre. En este día miramos la palabra de Dios y abrimos el corazón a la proclamación en Lucas, en su capítulo 7, versículos del 1 al 10. Escuchemos atentamente. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviendo hacia la gente que lo seguía les dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia, la luz que nos ilumina, el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder hacer el discernimiento de la palabra. En Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Eres nuestra fuente. Sin ti estamos resecos. Tú eres el consuelo del alma. Tú eres la presencia del amor más grande. Esta palabra venga a mostrarnos el camino de la fe, en el cual Jesús propone hoy a un pagano que es digno de seguimiento por la fe. Hemos recibido la fe como un don, Espíritu Santo, danos la fuerza de que pueda madurar y que pueda ser digna e ir cada día creciendo en orden al corazón de Dios en nosotros. ¿Qué dice el texto? Capítulo 7, versículos del 1 al 10 de Lucas, en este 18 de septiembre. Primera lectura, miramos toda la estructura. Dejamos un espacio, la lectura resuena en silencio. Segundo momento, la estructura: ¿dónde estaba Jesús? ¿De dónde viene? ¿Quién aparece? ¿Qué le pide? ¿Qué le clama? Aparecen unos como intercediendo, ¿qué le dicen? Cuando él ya va, le mandan a otros para que no vaya a su casa, porque el que está allá dice que le dice algo ahí. ¿Qué le dice? ¿Cuál es la respuesta de Jesús admirado ante esa actitud? ¿Cuál es la actitud? Y termina con una frase fuerte de Jesús para ponerlo como ejemplo. Paramos ahí, hacemos pausa, otra vez la palabra resuena. La tercera lectura es una síntesis. Dejamos otra vez silencio que resuene. El otro momento es recomponerlo con la memoria para bajarlo de la mente al corazón. Estamos hoy ante una curación a distancia. Si pudiéramos pues hablar de alguna manera, un curado a distancia, con una respuesta muy bella que ustedes y yo siempre decimos antes de la comunión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El contexto lo conocemos seguramente. Hoy la palabra, como siempre, es nueva, como siempre es fresca, viene a traernos este relato en la boca de Lucas. Y hay algo bonito aquí. Cuando terminaron todas estas enseñanzas, entró en Cafarnaúm. ¿Cuáles enseñanzas? Jesús venía del discurso del monte. Al parecer, en el sentido amplio, este centurión, que era un buen hombre, había ido en secreto, vestido de civil, a escuchar quién era Jesús, qué es lo que estaba proponiendo, y cuando lo escuchó quedó muy admirado. Y cuando entró en la ciudad, pues aprovechó, según Lucas, de enviarle unos ancianos o unos principales del pueblo para que
le ayudaran con un criado que quería mucho, que estaba a punto de morir. Mateo nos dice que este hombre se entrevistó con Jesús. Aquí no importa, digamos, que haya ahí un poco de separación en el relato, sino lo que importa es que es un dato real, que es una intervención de Dios en un corazón que es propuesto de modelo de fe. Eso es lo que resalta. Y entonces este hombre, según Lucas, estos personajes piden por él porque es un hombre pagano distinto, no es los de los romanos de esos que se burlan de ellos, sino es un romano inclusive que ha ayudado a construir la sinagoga, es un romano que hace que los soldados no se burlen de los hebreos, es un hombre que tiene 100 a su disposición con una autoridad, esa autoridad romana en la zona de parte del emperador, autoridad. Entonces en esa autoridad él está acostumbrado a mandar, y en ese estar acostumbrado a mandar da órdenes. Y entonces cuando Jesús se va a adelantar, en Lucas nos dice que le vuelven a mandar otros porque él dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. Como pagano sabe que si un hebreo entra a su casa queda impuro. Entonces él no quiere que Jesús llegue a esto y además cree fervientemente que él lo puede hacer porque en su disciplina militar, en su autoridad, los hombres le obedecen. Y a este que le ha escuchado hablar y a este que le cree, sabe que le obedecen, inclusive no solo los hombres, sino que a Jesús le obedecen los elementos y las circunstancias de la vida, en este caso una enfermedad. Y él cree fervientemente en eso. Y por eso Jesús, después al escuchar todas esta forma de hablar de este hombre, dice, en Israel no he encontrado tanta fe. Y al volver a la casa, los enviados encontraron al siervo sano. El contexto más amplio es, este hombre casi que le dice a Jesús, como en un sentido más amplio le dice, como que la enfermedad no es como un hombre que uno le dice, haga esto y lo va a obedecer. Y él le dice, sí, tú no eres el hombre, un hombre, tú eres el hombre. Y a ti te están sujetos los elementos y todas las cosas. Es una cosa, o sea, la respuesta es muy profunda de este hombre. Por eso lo pone a un nivel de, miren ustedes israelitas, algunos que me rechazan, algunos que no creen, vean, este pagano ha visto la presencia de Dios en mí y se ha abierto al poder de Dios que puede entrar y transformar a un corazón que cree. Así es. Entonces hoy usted y yo, como tomamos esta intervención divina en un hombre pagano que ha creído en uno que apenas acaba de conocer, seguramente lo impactó, ha escuchado hablar de él, y entonces Jesús lo propone como modelo de fe. Inclusive más adelante en Mateo, no en Lucas, sino en Mateo dirá que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa, y en cambio los de la patria pues, quedarán atrás, porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Muchos vendrán después y creerán más en Jesús sin ser hebreos. Por eso se pone este argumento de fe. ¿Cómo está su fe? ¿Tiene usted la posibilidad de decir, he madurado en mi fe? Porque acuérdense ustedes algo, la fe no la damos nosotros, es un don de Dios. Eso sí, necesita la respuesta del hombre, necesita nuestras respuestas, como una semillita que va creciendo y que tenemos que abonar, que tenemos que limpiarla de la cizaña, tenemos que madurarla. Por eso la evangelización de la iglesia es un camino de madurez en la fe. ¿Y usted en qué parte de ese camino va? Y yo me pregunto también yo. Y pudiéramos decir, Señor, ojalá yo tuviera la fe de este romano. Nosotros llevamos más de 2000 años de evangelización. Este hombre acaba de conocer a Jesús. Y 2000 años de evangelización. Y nuestra vida diría, llevamos, cada uno póngale los años que tiene en que ha conocido la palabra de Dios y seguramente son muchos. ¿Y cuánto nos falta reaccionar más? Este hombre reaccionó de una porque estaba completamente clarificada su visión del que tenía delante, podía darle, en este caso, una curación de un criado. En nuestro caso, Dios puede entrar hasta el fondo y curarnos el alma, que es la primera curación más importante. Y ya lo ha hecho en el bautismo porque nos ha perdonado los pecados y lo sigue haciendo con el ministerio
del sacramento de la reconciliación y se hace presente en la Eucaristía, diciéndonos aquí estoy. Y en la Eucaristía ustedes y yo, cuando vamos a recibirlo, decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A veces lo hacemos muy sin hacerlo consciente. Hoy es el día de hacerlo consciente y de que esto produzca una humildad. Y esta humildad nos dé una madurez en la fe, ubicados delante del Señor que todo lo puede. Todo lo puede. Este hombre obtuvo lo que buscaba. Acuérdense ustedes que en el Evangelio se muestra que las curaciones son, en su gran mayoría, situaciones donde la persona obtiene la curación porque cree. ¿Cuántos de ustedes y yo hoy estamos en este camino de la fe, de la madurez en la fe? Y cómo, si hemos venido caminando en la madurez de la fe, cómo ayudamos a que otros se entren en este camino de la iniciación cristiana y de la madurez de la fe. Los padres con los hijos, entre esposos, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de la vida, del camino de la vida que vamos encontrando. ¿Cómo vamos pregonando con nuestro testimonio de vida un camino de madurez de la fe? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta enseñanza profunda de un corazón que se abrió instantáneamente a tu poder y amor de Dios encarnado. Te creyó aquel hombre que ya tenía un corazón bueno, porque había tratado bien a sus prójimos hebreos. Un corazón bueno que en su disposición te conoció en el primer instante y se atrevió en humildad a pedirte la curación de uno de los suyos de menor nivel y de rango. Enséñanos a, como Él, estar disponibles a las necesidades de nuestros hermanos, con nuestra fe suplicar también por la vida de los otros y pedirte que nos enseñes a seguir madurando nuestra fe. Y hoy te decimos con Él, Señor, no somos dignos de que entres, o no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dame esta humildad para poderte abrir el corazón y que tú puedas obrar y sanarnos, y sanar a los demás, y sanar a quienes te presentamos en esta oración, y sanar esta generación que dice creer, pero que si vamos a la realidad falta mucha madurez en la fe. Para nosotros los que nos decimos creyentes, bautizados, Señor, nos falta una fe como la de este hombre, que hoy podamos sopesar nuestra vida delante de ti y poder crecer en una fe verdadera, que nos muestra tu obrar en nuestros corazones. Amén. ¿Qué propósito queda que nos deja la palabra? ¿Cómo seguir el camino de la iniciación cristiana en nuestra vida, que ya se nos dio bautismo, Eucaristía, confirmación, pero que no termina porque somos maduras, ni siquiera hasta el último día de la vida estamos madurando la fe, pidiéndole a Dios que nosotros seamos como este hombre, que podamos reconocerlo totalmente en su presencia y su gracia, que podamos llevar a otros con nuestro ejemplo de fe y que podamos siempre todos los días en la Eucaristía decir con devoción, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Que nos quede esta expresión como contemplación resonando en el corazón. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Gracias por el compartir con el cual nos nutren también a todos con sus respuestas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.